Para intentar acercarnos a lo que fue el Holocausto es clave mirar dos cosas a la vez. Por un lado, la escala, una escala masiva, casi imposible de imaginar. Y por otro, el coste humano, el de cada persona, uno a uno. Esta es precisamente la historia de cómo una cosa se convierte en la otra. Vale, empecemos por el número en frío. 6 millones. Es una cifra que se dice pronto, ¿verdad? 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. Es un número tan descomunal que la mente, se queda corta, no sabe ni cómo procesarlo. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa ese número, 2 de cada 3 judíos que vivían en Europa fueron asesinados. O sea, no fue algo aislado, no. Fue la aniquilación sistemática de toda una población, a escala continental. Si miramos el mapa, la tragedia tuvo epicentros muy claros. Polonia, desde luego, sufrió la pérdida más devastadora. 3 millones de víctimas, la mitad del total. Le siguieron la Unión Soviética y, con cifras que también ponen los pelos de punta, Rumanía y la antigua Checoslovaquia. Pero claro, aquí está la clave. ¿Cómo se pasa de esa estadística, de ese número gigante, a la persona? ¿Cómo se entiende el coste real, más allá de un gráfico? Porque hay que tenerlo claro. Detrás de cada uno de esos 6 millones había una vida entera, una familia, sueños, una historia. Pues vamos a centrarnos en una de esas historias, la del número 73670. Fijaos que no empezamos con un nombre, sino con el número que le tatuaron en el brazo. Un símbolo inmediato, brutal, de ese proceso de deshumanización. Y aquí lo tenemos. Con sus propias palabras, la persona detrás del número se presenta. Joshua Gilbert nos recuerda todas las identidades que intentaron arrebatarle y que luego recuperó. Era muchísimo más que un simple número. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se llega a esto? Un genocidio de esta magnitud no pasa de la noche a la mañana. Fue el resultado, diría que lógico y terrible, de una ideología que se fue construyendo y difundiendo de forma metódica. La ideología nazi fue, en esencia, una mezcla letal de dos corrientes de pensamiento. Por un lado, teníamos un nacionalismo místico, muy romántico, el llamado movimiento Folkisch, y por otro, las teorías supuestamente científicas sobre la raza. A ver, el concepto central de este movimiento era el folk. Y ojo, que no se refería sin más a la gente. No, era una idea de una comunidad de sangre y tierra unida a un pasado germánico idealizado en supuesta armonía con la naturaleza. Esta ideología creó una división radical. El folk era todo lo puro, lo espiritual, lo orgánico, y en la propaganda, ¿quién era el símbolo de todo lo contrario? El judío. El materialismo, la vida urbana, la corrupción, se definió un nosotros puro frente a un ellos que, según ellos, contaminaba. Y a toda esta idea mística se le añadió una capa de supuesta ciencia, el darwinismo social, que básicamente retorció la biología evolutiva para justificar que la historia era una lucha a vida o muerte entre razas, y que, claro, eliminar a las inferiores era simplemente una ley natural. Y así llegamos al objetivo final de Hitler, el Lebensraum, el espacio vital. Esto unía las dos ideas a la perfección. La conquista de Europa del Este no era solo una ambición de territorio, era una necesidad biológica para la raza aria, y eso implicaba, por supuesto, la eliminación de quienes ya vivían allí. Bien, ahora vamos a ver cómo toda esta ideología se llevó a la práctica. Volvemos a la historia de Joshua, a su llegada a Auschwitz, el lugar donde la teoría se convirtió en una realidad industrializada de muerte. Joshua lo describe de una forma que te hiela la sangre. El primer paso de la aniquilación no fue la violencia física, fue anular la identidad. El número sustituyó al nombre. Así de simple y así de terrible. El 73-60-70 no era solo una marca, era todo un sistema. La prueba de que para los nazis ya no eras una persona, eras un registro, un apunte que podía ser borrado en cualquier momento. Joshua explica que para sobrevivir allí dentro había que aprender unas reglas brutales, no escritas. Era un cálculo constante cada día, conseguir algo de comida para no morir de hambre, intentar evitar los trabajos más duros que te mataban en semanas y, por supuesto, esquivar los castigos, que podían ser letales. Y cuando el ejército ruso ya acercaba, el horror no terminó. ¡Que va! Empezó la llamada Marcha de la Muerte. Semanas caminando en pleno invierno, casi desnudos, sin comida, el que se caía era ejecutado en el acto. De los 58.000 prisioneros que salieron con Joshua, muchísimos no llegaron. Pero Joshua sobrevivió. Y con la liberación, con la llegada de los estadounidenses, de repente se encontró en una encrucijada tremenda. ¿Qué hacer ahora con el poder sobre quienes habían sido sus torturadores? Y ese momento llegó. Se encontró cara a cara con uno de los guardias, que ahora suplicaba por su vida. La rabia de Joshua, claro, acumulada durante años, explotó.
Es que la pregunta del guardia era de una ironía insoportable. Y aquí es donde llega el momento decisivo, la elección. Podría haber seguido el ciclo de la violencia, ¿no? Vengarse, ser como ellos. Pero no. Como él mismo cuenta, se dio media vuelta. Se negó en rotundo a engendrar más ira, a convertirse en aquello que tanto odiaba. Su decisión no fue un acto de debilidad, ni mucho menos. Fue un acto de una fuerza inmensa. Fue una elección por la vida. Se fue a México, formó una familia, vio nacer a sus hijos, a sus nietos y hasta a su primer bisnieto. Su propia vida se convirtió en la respuesta más contundente a la ideología nazi. Al final, la historia de Joshua Gilbert, la historia del número 736070, nos deja con esta pregunta, que es fundamental. Él nos demostró que incluso después de haber vivido el peor odio imaginable, se puede elegir otro camino. La pregunta que su vida nos lanza al final es, ¿qué camino elegimos construir? ¿Cuál?